Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Mario Carvajal, yo soy docente de matemáticas y tengo unos 25 años de experiencia entrenando y capacitando personas para las pruebas saber. Así que vamos a enfrentar estos retos juntos y vamos a trabajar con toda la actitud. Hola, en esta ocasión vamos a enfrentar un segundo ejemplo que tiene que ver con estadística y el nivel es 1. Bueno, la competencia está enmarcada ya en un proceso que tiene que ver con transformar información, diferentes tipos de información. A veces nos dan una gráfica y tenemos que interpretar los datos o la tabla, o nos dan los datos, la tabla y tenemos que hallar o descubrir la gráfica que es la correcta. Este tipo de ejercicios tiene mucho que ver con identificar cantidades, con saber pasar de una serie de datos numéricos a unas gráficas de diferente índole. Entonces vamos a hacer un ejercicio, en este caso, como insisto, de nivel 1 para poder trabajar. Hola, en este caso vamos a mostrar un ejercicio y a trabajar un ejercicio que nos habla un poco de transformar la información entre lo que son datos en tablas, datos escritos, numéricos, a datos que están organizados en gráficas estadísticas, bien de barras, bien de áreas, bueno, hay muchos tipos de puntos, etcétera, etcétera. En este caso procedo a leer el ejercicio y el ejemplo. En la empresa Computadores Tercer Milenio SAS, se vendieron computadores X de 1000, esa es la marca o referencia, en el primer semestre del año 2022, de acuerdo a la tabla anexa. Nos presentan una tabla que, como bien podemos observar, acá voy a estar indicando con el color negro lo que leo. Acá está, por ejemplo, el título de la tabla, el costo por unidad, dice acá el costo por unidad, 350 dólares, está en dólares, ¿sí? La venta de computadores en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Muy bueno que en el caso de los ejercicios de matemáticas pues tengamos en cuenta mucho las cantidades. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que esto es un semestre, ya lo decía el texto, y son los 6 primeros meses. También tenemos las unidades vendidas, el 5, el 3, el 1, el 2, el 3 y el 5. Costo total, hay unos valores y las ventas totales. No es conveniente hacer operaciones si no sabemos qué nos preguntan, porque podríamos estar perdiendo tiempo valioso. Mucho cuidado, ese consejo es importante. Apenas entendemos la tabla y el texto, vamos a mirar qué dice la gráfica, el enunciado y sobre todo qué nos dice la pregunta. Entonces aquí está esta información y dice la gráfica que representa la frecuencia acumulada de las unidades vendidas es, bueno, primero voy a buscar una gráfica. Observen que aquí ya estamos hablando de una transformación, nos dieron una tabla y vamos a hallar una gráfica. Podría ser el caso inverso, que representa la frecuencia acumulada, importante, la frecuencia acumulada de las unidades vendidas. Observen que, como ya lo habíamos dicho antes, es bueno subrayar, es bueno manipular el material que nos den y estar seguros de que estamos entendiendo. Aquí hay 4 opciones, A, B, C y D, y tenemos los gráficos correspondientes, ¿cierto? Entonces, volvemos a mirar la tabla, tenemos las unidades, tenemos el costo y las ventas totales. ¿Qué me están preguntando? Que identifique el gráfico que representa la frecuencia acumulada de, ojo, de unidades vendidas. Pregunta, y usted debe pensar, chico y chica que estás conectado con nosotros, o sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Cierto? Es muy sencillo, en este caso, ahora decir que es sencillo y no sabes, no te sientas mal, no, normal, estamos entrenándonos. Entonces vamos a mirar, unidades vendidas, eso ya me da una idea de qué no debo escoger. Vamos a mirar los gráficos. Aquí hay un gráfico que habla como de unas unidades, mire que aquí está el 5, el 3, el 2, estas son unidades vendidas, muy similares o iguales a las que hay acá, ¿cierto? Ojo, aquí en este gráfico, en la opción C, me bajé aquí en algún desorden, pero eso no importa. Miren que aquí está hablando más bien como de valores muy altos, que son como dinero. Aunque la tabla no lo diga, pues yo voy a sospechar, de acuerdo, aunque el gráfico no lo diga, de acuerdo a la tabla, que esa no podría ser, porque están hablando de unidades vendidas. Similar, ojo, muy importante, miren la B también tiene estos valores. De hecho, si yo soy juicioso, si tú eres juiciosa, vas a mirar que estos valores están aquí como en este orden de ideas. Entonces, incluso podríamos hacer como una correspondencia, ¿cierto? Que la del costo está por aquí en la B, etcétera, etcétera. ¿Qué nos queda? Entonces nos queda esta otra que también tiene unidades,
o estas unidades, pero nos va a generar una duda interesante. Estas unidades no las veo aquí en el gráfico. ¿Qué podemos hacer ahí? Tómate tu tiempo para pensar. Si es necesario, pausa el video para que no esperes a que todo te lo entreguemos, sino que tú también pienses, hagas una apuesta y luego confirmes con el video. ¿Qué pasa entonces? ¿Cierto? Tenemos unos números acumulados acá, unos números que están como aumentando, 5, 8, 9, 11, 14 y 19, y aquí están los números sencillos. Volvamos a la pregunta. Cuando tengamos dudas, siempre volvemos a leer la pregunta, y si aún tenemos dudas, miramos el gráfico y el texto. Siempre nos devolvemos hasta que sea bien comprendido el proceso. Por favor, no te angusties. Generalmente al principio toma mucho tiempo todo este proceso, luego es más rápido. Y en el ICFES generalmente la gran mayoría de estudiantes salen antes de tiempo, les sobra tiempo. Entonces vamos a tener el tiempo necesario. Ojo pues, está diciendo que la gráfica que representa la frecuencia acumulada de las unidades vendidas. Como sabemos que son unidades vendidas, descartamos en este caso totalmente la respuesta C y descartamos la respuesta B. ¿Sí? Que solamente nos queda entonces, ojo, nos queda entonces entre la A y la D, pero nos dice algo muy importante que es la frecuencia acumulada, un valor que acumula. Y entonces tú piensas, puede que no seamos expertos en estadística ni nada, pero podemos saber que acumulado es algo que va sumando, que va aumentando, que va guardando. Entonces, si vemos la primera gráfica, la A no coincide y esa gráfica está directamente relacionada con las unidades, pero no son digamos, la frecuencia acumulada. Tenemos más bien la D, donde si vamos a hacer una observación, 5, 8, 9, ¿de dónde salen esos números? ¿Qué tal si sumamos el 5 y el 3, cierto? Que es como el concepto de frecuencia acumulada, el 5 y el 3 da 8. Ah, ahí está, en la gráfica. También el 5, el 3 da 8 más 1 da 9, que es precisamente el de marzo. O sea que a marzo se habían vendido 9 computadores. Acá no solo estamos entrenando el cerebro, sino también aprendiendo y repasando conceptos en la práctica. Por eso se llama esto una preparación para una prueba de competencias. Esto evalúa las competencias y nosotros aquí las estamos desarrollando o las estamos repasando en el sentido en que ya las tuviéramos adquiridas, ¿cierto? Ya tenemos la habilidad. Entonces, muy bien, queremos decir entonces que la respuesta correcta va a ser la D. La D porque allí está la frecuencia acumulada de unidades vendidas. Este es el gráfico correcto. Hemos trabajado un segundo ejercicio bastante interesante, todavía en nivel 1, es un nivel que está en el básico, donde apenas estamos afianzando conocimiento, recordando, y hemos usado una tabla de datos, en este caso de unidades, de costo y de ventas, la hemos usado para resolver, escuche bien, para resolver o hallar un gráfico correspondiente. Esa es una evidencia 2, es una evidencia diferente. Aquí no nos estaban pidiendo determinar, identificar algo, sino que más bien es cómo convertimos un conjunto de datos en otra cosa, en este caso en un gráfico, y como insistí tanto en el video, de los gráficos también puedo llevar, ¿cierto? Me dan el gráfico y pueden ponerme a escoger la tabla. La intención aquí es hacer uso, por ejemplo, de la aritmética, es una aritmética simple de sumar, tener el concepto claro de frecuencia relativa, de frecuencia acumulada, que es un tema muy sencillo de estadística, lo vemos durante algunos años diferentes, con un nivel de dificultad cada vez más ascendente, incluso en quinto, en décimo, en 11, hasta en la universidad lo trabajamos, claro, con un nivel de complejidad mayor. Entonces te recomiendo leer mucho sobre el tema y hacer algunos ejercicios que tengan mucho que ver con esto.